¿Qué tal? Bienvenidos a Pantalla de Papel. Aquellos que ya tienen tiempo y son parte de esta comunidad, como saben, los miércoles los dedicamos a platicar sobre series. Y precisamente, como saben que uno de mis temas favoritos son los musicales, pues no podríamos dejar de comentar para mí una de las mejores series musicales que ha habido en los últimos tiempos. En realidad fueron 6 temporadas, ya pasaron por Netflix. La serie se llama Glee. Glee es una serie del director Ryan Murphy, quien es exitoso, ha tenido otras series también, como dicen, bastante taquilleras. Y el éxito de esta serie en particular, obviamente si te gusta la música, fue, me parece, primero, la selección de un reparto extraordinario. Los actores hacen muy bien su papel. Incluso en algún momento llegas a pensar que la persona que hace discapacitado, en realidad es discapacitado. No, hay una película en la que se ve que no, que definitivamente estaba haciendo un papel. Y todos lo hacen muy bien, la verdad es que todos lo hacen muy bien. El éxito de esa serie radica en, primero, factores elementales. Uno es el comportamiento de la época de bachillerato, que ese, digamos, es generalizado, no importa el país, no importa la latitud, el idioma, la religión, prácticamente es el mismo porque que corresponde al comportamiento de las personas en esa edad. Es un poco el tránsito de la adolescencia a la adultez y los cambios que suceden. Obviamente esto llevado precisamente en Estados Unidos, en una pequeña población, y entonces con los conflictos que tienen los jóvenes, en particular este tipo de jóvenes que se reúnen en este club de canto, en esta preparatoria, apoyados por un maestro que les va a volver el guía, maestro y compañero de su trayectoria por el paso de la preparatoria. El éxito radica, me parece, en que hacen la presentación de coreografías de canto, combinando canciones de antes con canciones de ese momento. Entonces eso hace que atraigan y mantengan la atención de un auditorio, un público con mayor edad. Me parece que yo me encontraba en ese momento, en ese rango, porque de repente hubo capítulos en los que prácticamente eran las canciones que yo escuchaba cuando estaba en la preparatoria. Entonces, y combinado, como les digo, con canciones de fecha reciente, prácticamente los éxitos de esos 6 años aparecieron en algún momento en esta serie. Me parece que, como les digo, los actores, desafortunadamente, muchos de ellos, a pesar de que eran jóvenes, han tenido un trágico final por distintas causas, ¿no? Sin embargo, obviamente esto no demerita el trabajo que hicieron en la serie. Me parece que hicieron un muy buen trabajo. Hay fans de la serie, hay críticas obviamente, porque obviamente la serie está con un particular énfasis en el grupo de aquellas personas que no son aceptadas por la comunidad, es decir, porque no se comportan como tendría que comportarse. Entonces son personas que están más allá de las reglas, y esto hace que obviamente haya el enojo de aquellos que consideran que la vida es así, que debe ser cuadrada, que debe de irse sin ningún cambio. No, ¿por qué vas a cambiar las cosas? Entonces, que esto va en contradicción a lo que naturalmente el joven o el adolescente y el paso a la adultez requiere. Es decir, es la época en la que te cuestionas, empiezas a cuestionarte muchas de las cosas de tu vida, te empiezas a cuestionar tu futuro, te empiezas a preocupar por qué es lo que vas a hacer, y obviamente si hay una preocupación como que de repente van a ser padres, bueno, pues entonces ya la preocupación se volvió caótica, ¿no? Me parece, como les digo, es una comedia musical, personajes que son muy, muy, muy buenos. La verdad es que yo lo he disfrutado mucho y de vez en cuando se vuelve incluso que hasta como una terapia de distracción, porque cuando quiero, claro, así es para mí los productos audiovisuales, cuando quiero distraerme, quiero encontrarme con algo que me recuerda la alegría que lo vi, porque siempre me sorprendieron los capítulos, muchos me sorprendieron, gratamente sorprendido, pero es algo que realizo de manera más o menos frecuente, ¿no? Ese sería, digamos que mi refugio temporal. Y me parece que a la gente que le gusta la música, pues no tiene ningún problema también en hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que las coreografías musicales están muy bien elaboradas, valen mucho la pena.
y definitivamente pues es algo que no podía pasar desapercibido en un canal que entre sus objetivos tiene platicar sobre series. Así que aquellos que no han visto la serie, no me parece que no está en Netflix, pero bueno, seguramente es una serie que puede ser fácilmente vista en otros canales. Y si les gustan los musicales, si les gustan las historias de preparatoria, que además esto es muy frecuente, como les digo, es un tema que yo me acuerdo de las primeras que vi. Bueno, ya comentamos este Amor sin barreras, West Side Story, la época de bachillerato, el amor, Romeo y Julieta. Y esa serie, pues prácticamente también nos refleja esa época, que es además una época en la que todos, de una u otra manera, tenemos muy guardadas en nuestra memoria, porque precisamente es una época muy importante de la vida del ser humano. Es cuando empezamos a hacer vínculos y algunas veces tenemos la suerte, yo me cuento entre ellos, de hacer vínculos que permanecen incluso al pasar de los años, incluso con el crecimiento de las familias, el rompimiento de ese núcleo que tenemos, en el caso de México, 3 años en la bachillerato, y luego ya cada quien toma su camino de acuerdo a la carrera profesional que escogió. En mi caso yo tengo amistades que tengo ya más de 40 años que nos seguimos viendo y obviamente nos vemos y curiosamente cuando nos volvemos a ver parece como si hubiéramos regresado en el tiempo y volvemos a tener la misma alegría, la misma nostalgia y el mismo cariño que cuando nos vimos. Por eso dicen que las amistades que se hacen en el bachillerato, si son buenas amistades, permanecen por toda tu vida. Así que yo les recomiendo que vean esta serie si les gusta la música y si no les gusta, dense la oportunidad de conocerlo, vean en los detalles. En el transcurso de las 6 temporadas pasan diferentes actores que son actores muy importantes y hacen también presentaciones y apariciones ahí. Obviamente hay un legado musical importante, de hecho también, no solamente los DVDs se vendieron, sino también los CDs, porque obviamente hay algunas, como les digo, coreografías musicales que son muy bien elaboradas. Yo tengo por ahí algunas favoritas, pero tampoco quiero influir en su forma de pensar, que obviamente también va reflejado en lo que si han visto los comentarios que he hecho en el canal, bueno, pues algunas de las películas que he comentado, musicales, tuvieron alguna participación o alguna presentación en esa serie. Así que mi recomendación es y sigue siendo Glee. Hasta luego.